Buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana nuevamente para ver la palabra de Dios. Eh, la semana pasada terminamos el capítulo 5. Mi papá terminó el estudio del capítulo 5 y en esta semana vamos a continuar al capítulo 6. Seguimos dentro de lo que llamamos el Sermón del Monte de Jesús. Estas enseñanzas, quizás algunas de las más importantes de parte de Jesús. Y en el capítulo 5, para recapitular un poco, vimos que Jesús empezó con las bienaventuranzas. Y estas son una serie de instrucciones sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios. Él tomó las expectativas del mundo y las puso de cabeza, ¿cierto? Porque nosotros normalmente pensamos qué pesar, qué tristeza de los pobres, de los afligidos y todo esto. Pero Jesús en cambio dice que son bendecidos los que son pobres, los que son afligidos, los hambrientos. Entonces las expectativas del mundo las puso de cabeza. Porque dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y luego Jesús toma la ley de Moisés, la que fue entregada en el monte, y la pone a un nivel inalcanzable. En Moisés decía, por ejemplo, los 10 mandamientos, no matarás. Y la gente, amparada en que lo único que debían cumplir era no matar, podían insultar, podían enojarse, hacer cualquier cosa y decían, bueno, pero no maté, entonces no fue pecado. Y Jesús les dice que incluso si dentro de nuestro corazón nos enojamos con alguien, si tenemos malos pensamientos sobre alguien, somos culpables de ese pecado de haberlo matado, porque nuestro corazón es como haberlos matado. Se dan cuenta, Jesús pone la ley a un nivel inalcanzable para las personas. Y como esto es algo imposible, es básicamente imposible controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Cumplir la justicia que Jesús espera de nosotros es imposible. Por eso necesitamos la justicia de Jesús. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder estar bien con Dios. Porque el nivel es tan alto que solo Él puede cumplirlo. Y Él puede ayudarnos a ser más santos entrando a nuestra vida. Eso es lo que aprendimos al final del capítulo 5 con una serie de instrucciones diferentes que son basadas en la ley de Moisés. Y todos estos pasajes entonces nos están hablando sobre justicia. Lo que la justicia es para los hombres y lo que es para Dios. Son ideas diferentes. Y ahora llegamos al capítulo 6, donde empieza una sección que habla sobre lo que Jesús espera de nosotros o las expectativas de Jesús para los cristianos. Jesús espera ver estas cosas en la vida de una persona piadosa. ¿Ya? Entonces, para hablar sobre las expectativas, pensemos en los padres. Los padres suelen decirles a sus hijos las expectativas que tienen de ellos en su vida, ¿cierto? Cómo deben comportarse, cómo deben actuar. Y esto me recuerda un poco una de mis películas favoritas de niño, la película del Rey León. Y en esta película, Mufasa, que es el rey, el padre de Simba, le está enseñando a su pequeño hijo al comienzo de la película cómo debe actuar, porque él algún día va a ser el gran rey. Y Simba tiene ideas de que como va a ser el rey puede hacer lo que quiera. Pero Mufasa le dice lo siguiente, ser rey es mucho más que hacer lo que quieres. Como rey deberás respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta los antílopes. Entonces aquí Mufasa le está enseñando a Simba que la expectativa que él tiene de él, la expectativa de carácter que tiene de él como hijo de rey y como futuro rey, es una de respeto y de humildad para con el resto de las personas. Entonces un buen padre da a conocer a su hijo las expectativas que tiene. De esa manera, el hijo no va a decepcionar al padre por alguna cosa que hace y que no sabía que su padre no quería que hiciera. Muchas veces los padres no se comunican bien y tienen expectativas que los hijos no conocen y hay conflictos cuando no cumplen con estas expectativas. Y por otro lado, es bueno también para el padre que no se va a decepcionar con una mala actitud de parte de su hijo si le explica cómo espera que actúe correctamente. Y Jesús está haciendo lo mismo con nosotros en este pasaje que nos ayudaron a leer los hermanos. ¿Sí? En el capítulo 6 nos indica algunas expectativas que Dios tiene de nosotros como sus hijos.
Y él menciona tres cosas principales al inicio de este capítulo. Estas son las tres expectativas que Jesús nos presenta en Mateo capítulo 6. Primero, la ofrenda, luego la oración y tercero, el ayuno. La ofrenda, la oración y el ayuno. Las expectativas de un padre para su hijo no son simplemente una imposición sin sentido, sino que son para desarrollar el buen carácter que el padre espera ver en sus hijos. ¿Y por qué es que digo que son expectativas? Jesús no dice explícitamente debes hacer esto. Como en la ley de Moisés dice no matarás. Es una ley muy clara. Jesús no dice aquí debes hacer esto, pero nos muestra que espera que nosotros lo hagamos como cristianos. Dice, cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. Él espera que lo hagamos en algún momento, que como cristianos esto sea parte de nuestra vida. Entonces son expectativas que Él tiene de nosotros como hijos de Dios. Eso significa que no hacerlo implica desobedecer a Dios. Implica afligir el corazón de Dios porque no estamos cumpliendo con las expectativas que Él tiene de sus hijos. Entonces, Dios quiere y espera que como hijos de Él oremos y que ayunemos y que ofrendemos a Él. No es algo opcional. No está... no estamos haciendo estas cosas, cuando no hacemos estas cosas, lo que hacemos realmente es que estamos deliberadamente desobedeciendo a Dios, porque son las expectativas que Él tiene en nuestras vidas. Y si desobedecemos a Dios, Dios no bendice a los desobedientes. Así que en las siguientes semanas vamos a estar estudiando sobre estas tres expectativas que Jesús nos presenta en el capítulo 6. Y hoy vamos a iniciar con la ofrenda. En Lucas, ahora pasemos un momento a Lucas. Lucas 18, 9 al 14, Jesús nos enseña sobre tener un corazón correcto de humildad. Y lo hace con una parábola sobre dos personas. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos el caso de dos hombres. El primero, el fariseo. Él se jactaba de ser mejor que los demás, mejor que el publicano que estaba allí, ¿cierto? Lo compara con ladrones, con adúlteros, con injustos. Y agradecía porque él era una persona más santa. Y mencionó las tres cosas que vamos a hablar en esta semana, ¿cierto? La oración, la ofrenda, el ayuno. Todo esto lo hacía este hombre. Pero la realidad es que el orgullo que hay en la vida de este hombre, en la vida del fariseo, evidenciaba una vida de pecado y vanagloria. El publicano, en cambio, que los judíos normalmente pensaban que eran todos pecadores y malvados, él en cambio demostró humildad. Y al final Jesús dice algo muy interesante en esta historia. En el 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice Jesús que el publicano fue justificado. Significa que Dios aceptó como justo lo que él hizo, como bueno. Él recibió la salvación de Dios, él mejoró su relación con Dios por la humildad que había en su vida. Porque fue humilde. En cambio, el otro hombre fue orgulloso. Y si nosotros volvemos a Mateo 6, el pasaje que leímos inicia diciendo, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos dice que no practiquemos nuestra justicia para ser visto por las demás personas. En las tres disciplinas que vamos a estudiar en estas semanas, esta enseñanza es la principal de Jesús.
Nos va a decir en cada una que debemos hacerlas en secreto, no para que todos nos vean, sino que debemos hacerlas en secreto y en humildad. Oramos en secreto, ofrendamos en secreto y ayunamos en secreto. El siguiente versículo, versículo 2, habla, habla de los que fanfarronean sus buenas acciones delante de los demás. Mateo 6:2 dice: por esto, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Entonces, igual como la parábola del fariseo, que vociferaba y daba palabras en contra del publicano, Jesús está hablando acá de las personas que tocan trompeta y se enaltecen de lo que hacen. Y podemos pensar en otra historia, en la historia de la viuda que dio sus únicas 2 monedas, una historia muy conocida para las personas. En Lucas 20, 41 al 47 dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Este es el pasaje que viene justo antes de la historia de la mujer que da las 2 monedas. Jesús está advirtiendo en contra de las personas hipócritas, específicamente los maestros de la ley. Y luego dice: miren a esa mujer, ella dio muy poco, pero su corazón lo entregó completamente. Lo dio con humildad. Entonces, al leer estos pasajes, algo queda muy claro en nuestra mente. Si vamos a dar algo, debemos hacerlo humildemente y sin darlo a conocer a otros. Jesús dice que los que hacen gran alarde de lo que están haciendo realmente son hipócritas. Están actuando como una persona buena que buscan el bien de los demás, pero realmente lo único que están buscando y lo único que quieren es llenar y enaltecer su propio ego. Así que, ¿qué significa esto para el cristiano? Si deseas dar algo para la iglesia, para una persona necesitada, es bueno, qué bueno, hazlo. Es bueno dar a Dios. Dios se alegra cuando sus hijos dan generosamente. Y justamente uno de los principios que vemos abundantemente en la Biblia y en el Antiguo Testamento es que debemos ser un pueblo generoso. Pero la generosidad se destruye el momento que nuestro ego está por encima de eso. Es más importante para Dios la intención con la que estoy dando que la suma de dinero que yo estoy dando. Pablo nos dice en 2 Corintios que Dios ama al dador alegre. Entonces debemos darlo con la intención correcta, con el corazón correcto. Debemos ser humildes y dar con gozo. Así que da porque amas a Dios. Esa es una buena razón. Da porque amas a tu hermano y quieres bendecirlo. O da porque estás tan agradecido por lo que Dios te ha entregado. Pero nunca debemos dar para que nos reconozcan delante de las personas. Nunca debemos dar por orgullo. Nunca debemos dar para tratar de conseguir una bendición de parte de Dios. Porque Dios no bendice al vanaglorioso, al orgulloso ni al altivo. Ese es el primer principio. Debemos dar con humildad. En el versículo 2, el final dice: en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿De qué recompensa está hablando Jesús? ¿Qué recompensa reciben los hipócritas, los que dan buscando llenar su ego? Bueno, la respuesta está justa antes de esta frase. Dice que ellos hacen sonar la trompeta y que anuncian a todos sus buenas acciones, porque quieren ser alabados por los hombres, dice la palabra. Nosotros vivimos en una sociedad que está diseñada para alabar a los hombres. Damos premios para todo. Nosotros, el que juega fútbol gana premio. El mejor empleado gana un premio. Estamos constantemente otorgando premios a las personas. Tenemos, por ejemplo, una premiación muy famosa, es la de los Oscar, donde se entregan los premios a los mejores actores, las mejores películas, lo mejor de todo lo que es el cine. En el fútbol tenemos las diferentes copas para los equipos que ganan en las ligas y también tenemos para el mejor jugador o el goleador más grande, la bota de oro. Entonces, continuamente
Estamos buscando quién es el mejor y queremos exaltarlo, enaltecerlo. Tenemos también unos premios muy importantes que son los premios Nobel de personas destacadas en el mundo sobre la paz, la literatura, la economía, diferentes cosas así, las ciencias. Y es normal, es parte de nuestra sociedad querer reconocer a lo mejor de lo mejor. Nuestra sociedad está empeñada en reconocer y recompensar a las personas. Y la verdad es que se siente muy bien, es muy bonito cuando reconocen nuestro esfuerzo, nuestro gran trabajo. Pero para Dios es más importante la intención del corazón. Imaginen que un ser que ustedes aman, alguien cercano, quizás un familiar, llega y les da un regalo muy bonito, algo que ustedes habían deseado, algo que ustedes saben que les gusta. Y les da algunas bonitas palabras y les dicen cuánto los quieren. Se siente muy bien, ¿cierto? Pero ahora imaginen que este regalo que le dieron fue el día después de que ustedes ganaron la lotería. Cambia un poquito la intención, ¿cierto? Vamos a empezar a dudar. ¿Será que esta persona me está dando esto porque quiere algo de mí? ¿O está realmente, genuinamente demostrando su amor por mí? En cambio, cuando alguien hace algo por uno, sin interés, más allá de demostrar su amor por nosotros, es algo hermoso. Cuando recibimos algo de parte de alguien sin razón alguna, es algo muy bonito. Y muchos tenemos amigos, entre comillas, que solo nos buscan cuando necesitan algo, cuando necesitan dinero, cuando necesitan un favor. Pero quizás no son personas malas, pero su corazón delata que aman más las cosas que les damos, las cosas que pueden obtener de parte de nosotros, más de lo que nos aman a nosotros mismos. Y si nuestra motivación es que las personas nos vean y digan, qué buena persona, Jesús está diciendo, esa es tu recompensa. Va a suceder. Si tú delante de todos dices, voy a donar $100,000 a esta institución, a esta iglesia, a esta misión, todos van a decir, qué buena persona, maravilloso. Pero hasta ahí llega tu recompensa. Porque lo que buscabas era recibir esa gloria de las personas. Si nuestro único objetivo es obtener esas alabanzas de las personas, no nos podemos quejar luego a Dios diciendo, Dios, yo he dado tanto a la iglesia, he dado tanto a las misiones, he dado tanto a tu reino, y ahora que yo estoy en problemas no me puedes ayudar. No podemos reclamarle a Dios porque no dimos a Dios. No dimos a Dios, sino que dimos a nosotros mismos. Llenamos nuestro ego, nuestro orgullo. Invertimos en nuestra propia satisfacción. Compramos la admiración de las personas. Y esa es nuestra única recompensa. Por eso en el versículo 1, dice que nos cuidemos de no hacer las cosas delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, invierte en Dios. No inviertas en las personas, no inviertas en tu propio ego y en tu propia satisfacción, porque esas son cosas vanas, que se desvanecen con el viento. Pero Dios es un Dios eterno. Y cuando invertimos fielmente en Él y en su obra, Él nos recompensa. Él no nos desampara. Romanos 8:16 al 17 dice que somos hijos, y si somos hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Heredamos, dice allí, todo lo que Cristo hereda. Y Cristo es el Rey del universo. Entonces todo le pertenece a Cristo. Así que, ¿qué tiene más sentido? ¿Qué es más sensato? ¿Invertir en las alabanzas del mundo, ese sentimiento pasajero, o invertir en el Dios Todopoderoso, el Rey del universo? Así que en las ofrendas debemos ofrendar con humildad y debemos ofrendar con la intención correcta. Terminemos de leer el pasaje, Mateo 6, del 3 al 4. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará.
Ya hemos mirado un poco algunas razones o algunas formas en que debemos dar a la iglesia, debemos dar a Dios, nuestro amor a Dios y a la obra. Pero por un momento, quiero que consideremos una pregunta más importante que ¿por qué debo dar? Quiero que consideremos por qué no estoy dando. ¿Por qué no estoy dando a Dios? ¿Por qué no estoy dando a la iglesia? Porque vemos que Jesús espera que sus seguidores estén ofrendando. En el libro de los Hechos vemos el ejemplo de cómo inició la iglesia y dice que la iglesia tenía todas las cosas en común. No solo un porcentaje, eso es importante, sino que eran una comunidad que compartía absolutamente todas las cosas. Pero ahora nosotros vivimos en una sociedad donde es común pensar que voy a dar lo mínimo que yo pueda dar a Dios. Tristemente, la manera en que muchas personas hacen sus finanzas y pensamos es, primero cuento cuánto recibo, luego cuento cuánto debo gastar, y si sobra algo, de lo que sobra le voy a dar a Dios. Estamos dando a Dios nuestras obras. Y en muchas ocasiones, cuando no sobra, entonces no le damos nada a Dios. En el libro del Éxodo, cuando Dios acaba de sacar al pueblo de Egipto y les está dando la ley, después de darle los 10 mandamientos, les da unas instrucciones sobre cómo vivir sus vidas. Y antes de leer esos pasajes, quiero que consideren por un momento la situación en la que estaban estas personas, porque hace pocos días estaban en Egipto y eran esclavos. No tenían posesiones propias, no tenían riquezas, sino que lo único que tenían era la ropa sobre sus espaldas y lo que les habían dado al salir de Egipto. Este es un pueblo que antes no había conocido lo que es tener posesiones propias. No sabían cómo manejar el dinero. Entonces Dios les da instrucciones sobre cómo manejar correctamente las riquezas, lo que ellos han recibido, por lo que ellos nunca habían tenido posesiones propias. Y Dios les enseña. Éxodo 22:29 dice: no retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás tu primogénito. Primicias, primogénito. Éxodo 23:19 dice: traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. Esta es una lección muy importante, porque va de la mano con el primer mandamiento que Dios les da en el monte, que es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses delante de tu Dios, en el segundo mandamiento. Dios debe ser lo primero, ante todo. En todas las cosas, en toda nuestra vida, Dios es lo primero, incluyendo nuestras finanzas. Si nosotros vamos más adelante en Nehemías, nuevamente el pueblo ha sido exiliado. Es un pueblo sin pertenencias, porque ellos fueron esclavizados básicamente en Babilonia. Un pueblo destruidos, en ruinas, y hacen un pacto delante de Dios cuando vuelven a la tierra. Ellos se comprometen con Dios y en Nehemías 10:35 dice: también nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles frutales. Y si saltamos a los proverbios, en Proverbios 3, del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Una razón por la que solemos no dar a la iglesia es porque no estamos planificando correctamente nuestras finanzas. Nuestra visión está limitada. Debemos pensar que donde ponemos nuestros recursos, donde ponemos nuestro dinero, habla mucho de dónde está nuestro tesoro. Así que cada uno debe entender dónde estoy poniendo mi dinero, cómo estoy dando. Jesús nos dice que acumulemos tesoros en los cielos y no en la tierra. Y en este pasaje de Mateo 6 que estamos leyendo, nos dice que si damos a Dios, Él nos recompensará. Así que pensemos en esto: dar a la obra de Dios no es perder, más bien es ganar. Cuando nuestros recursos se dirigen a bendecir a otros,
Dios multiplica en nuestras vidas, porque estamos demostrando que somos buenos mayordomos. Dios nos da algo y Él espera que seamos buenos mayordomos, como a los hombres que les dio los talentos. Si nosotros nos guardamos y nos quedamos con lo poco que nos da y no lo damos nuevamente a Dios, no lo multiplicamos, entonces ¿por qué nos va a dar más? Si nosotros hacemos eso, estamos diciendo que no confiamos en Dios, no confiamos en el Padre Celestial que puede proveer para nosotros. Así que demos las primicias. Esto significa dar primero, considerar primero a Dios. Cuando llegue el pago, cuando llegue el cheque, el depósito, como sea que nosotros recibimos el dinero, debemos apartar primero lo que es de Dios. Y por un momento quiero decir, no estoy hablando sobre el 10%, sobre el diezmo, porque eso es algo que podemos conversar en otro momento, de cuánto es. Pero Jesús está hablando de dar algo, simplemente habla de ofrendas. Pero tristemente muchos no dan. Muchos dirán, bueno, pero si no tengo, entonces, ¿qué puedo dar? ¿Qué voy a dar? Y yo reconozco, yo entiendo que hay mucha necesidad, pero quiero que pensemos que esta es la pregunta equivocada. Es un punto de vista equivocado. Más bien, no debo preguntar si no tengo qué voy a dar. Debo preguntar qué me ha dado Dios, cuánto me ha dado Dios y qué puedo dar de vuelta a Dios. ¿Dios te ha dado dinero? Devuélvele un poco a Dios. ¿Dios te ha dado habilidades? Pon esas habilidades a disposición de Dios. Dios te ha dado tiempo, te ha dado vida, ponlas a disposición de Dios. Entonces pregúntate, ¿qué te ha dado Dios? Y entrega primero a Él. Considera primero a Dios. Dale primero a Dios. Dale lo mejor. Puedes dar el 2%, puedes dar el 10%, puedes dar el 90%. No importa, Jesús no está hablando aquí sobre porcentajes. No está hablando sobre cantidades. Pero dale lo que puedas dar. Recuerda que esta es una expectativa que Jesús tiene de sus hijos. Es una de las maneras en que se evidencia que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Si no estamos dando algo a Dios, estamos demostrando que somos desobedientes, que estamos en rebelión y no somos verdaderamente hijos de Dios. Pero sobre todo demuestra que no tienes fe en la provisión de Dios. Cuando no damos, demostramos que no tenemos fe en la provisión de Dios. Demuestra que no valoramos lo que Dios nos da cada día. Y demuestra que no eres hijo de Dios. Hermanos, recuerden que Cristo nos llama a ofrendar lo que nos ha dado en nuestras vidas. Debemos hacerlo en amor, debemos hacerlo en agradecimiento, no buscando la bendición de otros o la bendición de Dios o el reconocimiento de las personas, sino en un gozo sobreabundante por la felicidad que Dios ha traído en nuestras vidas. Debemos reconocer que Él es el creador del universo, que Él es el que cuida de sus hijos. Demos con sabiduría también. No vamos a dejar sin comida a nuestros hijos, a nuestras familias, porque estamos dándolo todo a Dios. Eso no sería correcto. Pero demos. Da de tu tiempo, da de tu amor, da de tus habilidades, da de tu comida, da de tu sabiduría. Da de tu dinero y tus recursos si es posible. Debemos dar con humildad. Debemos dar con la intención correcta. Debemos dar con gozo y con agradecimiento. Debemos dar en obediencia a nuestro Salvador. Debemos dar primero. Debemos dar lo que podamos, pero es importante dar. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra. Qué difícil, qué complicado que es muchas veces hablar sobre finanzas, especialmente cuando formamos parte de la iglesia, Señor. Señor, tu palabra nos dice y nos enseña un principio que es la obediencia y la generosidad. Tú has sido tan grande, tan misericordioso con nosotros, tan generoso con nosotros,
que nos has entregado la vida eterna y no nos desamparas en nuestra vida. Podemos atravesar situaciones difíciles, pero tú siempre estás a nuestro lado, Señor. Y espero que obres en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, para que podamos reconocer que eso debemos entenderlo no solo en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida práctica, nuestra vida financiera también, Señor. Jesús dice, cuando ofrenden, debemos ofrendar, Señor. Ayuda a nuestro corazón a empezar a generar ese propósito de dar a tu iglesia, de dar a tu reino, Señor. Si en este momento estamos endeudados y solo podemos dar $5 y podemos dar $1, Señor, pon en el corazón de tus hijos dar lo que pueden dar. No para que se le dé a las personas que dirigen la iglesia, Señor, sino para crecer tu reino, Señor, para recibir la bendición de parte de ti. Porque sabemos que cuando nosotros somos generosos, tú das de una manera que sobra y una manera que abunda, Señor, en nuestras vidas. Y yo quiero ver eso para cada uno de nuestros hermanos. Yo quiero ver a cada uno de nuestros hermanos felices, contentos, satisfechos con lo que tú les has dado, Señor. Pero enséñales que primero tienen que dar. Deben tener fe en nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú obras en el corazón de cada uno, Señor. Gracias porque tú sustentas tu reino, tú sustentas tu iglesia. Y a la final no importa cuánto tenemos. No importa si es que tenemos, Señor. Porque tú eres el que nos sustenta y el que nos mantiene. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos todas tus bendiciones. Y aunque no recibamos mucho, sabemos que tú vas a seguir llevando hacia el futuro y engrandeciendo tu iglesia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Todo esto, Señor, lo agradecemos y solo lo podemos obtener por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Y es en el nombre de Cristo que nosotros oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga a cada uno en sus hogares y nos vemos la próxima semana.